Comenzar la mesa de la bancarización obligatoria. Es así que en ese lugar, entonces, surge la iniciativa y cuando se la comento a OENIR y a otras personas, dicen, nosotros estamos en lo mismo, así que vamos a trabajar juntos y vamos a unir los movimientos, porque quien firma para una cosa, firma para la otra también y para la otra también. Porque en definitiva estamos defendiendo la soberanía, la constitución, los recursos de nuestra patria, y de lo que justamente es el avasallamiento de poderes que en realidad si no los analiza y va un poquito siguiendo la pista de quienes están detrás, lo que está detrás es la misma mafia usurera financiera de toda la vida. Hablamos de los señores Rockefeller, de los señores Rothschild, y a propósito, la redacción, como decía la señora, la redacción de la ley de bancarización obligatoria sale de una señorita llamada Julie Rothschild, porque no lo sabían, no sé si lo sabían o no. Del estudio Ferrer. El estudio Ferrer y con el señor Valcoro. No estaba el coro acá, no vino. Podría haber sido lindo para tener un debate. Entonces, es así que esto tenemos que ver muchísimas cosas, muchos argumentos para bueno, es uno de los pilares que ha sostenido esta lucha, vamos a decirlo. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para Nicolás, para recibirlo, porque es uno de los pilares que está manteniendo la lucha contra la bancarización obligatoria en el Uruguay. Esté acá. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya y represento a la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. En este momento somos casi 500 voluntarios en toda la República luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos, desde el pueblo más chico al más grande. Increíblemente, en los medios de comunicación se nos ha ignorado de forma contundente, pero gracias a las redes sociales, al WhatsApp, a los nuevos instrumentos de comunicación, muchos de ustedes se han enterado de todas estas luchas. Con UPM pasa lo mismo. ¿De qué se trata esta criminal, totalitaria, única en el mundo ley de bancarización obligatoria? Se trata de la entrega del pueblo uruguayo a la banca. El que iba a nacionalizar la banca, los que iban a nacionalizar la banca, terminaron entregándonos a la banca. Esto es del año 2014. Esta ley de bancarización obligatoria, llamada por el gobierno con esos nombres hermosos que siempre encuentran, porque tienen publicistas bien pagos para que les encuentren esos nombres, inclusión financiera. Esta ley del 2014 fue votada exclusivamente por el Frente Amplio en diputados y en senadores, gobierno de Mujica. Pero lamentablemente ningún partido de la oposición ha hecho nada por defender al pueblo. Por eso ningún partido político se ha comprometido por esta lucha. Ninguno. Ninguno. Y tengan claro algo, y se los voy a repetir lo que les dije hace unos instantes. No existe otro país del mundo que tenga ley de bancarización obligatoria. En ningún país del mundo ha pasado lo que está pasando en Uruguay. Como bien catalogaron esta charla, la bancarización obligatoria forma parte de la experimentación mundial que se está haciendo con Uruguay. Los uruguayos estamos tratados como ratas de laboratorio, como en tantas otras cosas. Y como somos un pueblo sumiso, somos pocos, somos pobres, la mitad está en Montevideo. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante para silenciar nuestras voces. Esto ha pasado. Y tenemos lo que tenemos. Como dijo hace unos instantes una señora muy bien, en Facebook somos un récord, en Twitter somos un récord con estas luchas, pero cuando hay que poner el brazo, cuando hay que ir al mundo real y salir del confort de tu casa, se ve cuántos somos. Y esto es en Montevideo, imagínense lo que es en el interior. Esto es lo más preocupante, la reacción del pueblo uruguayo.
nos rompe los ojos. ¿Cómo ha pasado esta entrega del pueblo uruguayo? Porque esto es una entrega. Acá nos están entregando a la banca. Por lo tanto, un tercero inútil va a morder en todas nuestras relaciones comerciales. Porque les voy a decir algo bien claro. La ley de bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar realmente. Que lo ha dicho Astori y lo ha dicho Vergara, y nosotros tenemos las palabras exactas y se las hemos compartido por WhatsApp y por redes sociales. Ellos van hacia la eliminación del dinero físico. La eliminación del dinero físico. Y siempre sale alguno que dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Es tan lindo manejarse con un plástico. Es tan lindo no tener que tocar el billete sucio. No es más cómodo. No es más seguro. No nos dicen eso. Entreguistas. Y a la banca privada, porque están deshaciendo el Banco República, están deshaciendo el Banco País, lo están desguazando y privatizando. La bancarización obligatoria, la criminal bancarización obligatoria, se mantiene porque 5 patas han fallado. La pata de los gremios. Buscamos todos los gremios. Ningún gremio apoyó. Ningún gremio apoyó. Acomodaticios, cobardes, corruptos. La pata de los medios de comunicación. Acomodaticios, cobardes, corruptos, que salvo unos poquitos perdidos que nos han dado una nota a lo largo del año, nuestra voz ha podido salir. Pero la inmensa mayoría, los popes de los medios de comunicación de Uruguay, los grandes periodistas, los canales de televisión del Uruguay, silencio absoluto. Absoluto. Entrega del pueblo uruguayo. Tercero, que tendría que haber sido el primero. Les pido disculpas, tendría que haber sido el primero. Oposición política totalmente corrupta, funcional, acomodaticia y cobarde que nos está entregando. La oposición política no ha hecho nada. Como dice Salla Indiana, esto es el PUNOM, partido único del nuevo orden mundial. Nos están entregando las corporaciones, nos están entregando el capital privado. Están haciendo negocio con el pueblo uruguayo y ya no queda nada, quieren entregar todo, todo quieren entregar. Cuarto, los referentes. ¿Dónde están los referentes del arte? Los artistas que después nos invitan a votar por esta fuerza política. ¿Dónde están los grandes artistas que hacen millones? No te estoy hablando del pobre artista que está para sobrevivir. Te digo el artista que ha hecho millones con esta fuerza política, que son los que mueven la gente, los que llenan los estadios. ¿Dónde están? Cobardes, corruptos, funcionales, acomodaticios. Por eso, la única que nos quedaba era el pueblo. La única que nos quedaba era el pueblo. Y el pueblo ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Nos hemos dado la cabeza contra la pared todos los días. Mucha población está dependiendo de los dineros públicos y tienen mucho miedo de perder algo de eso. De vuelta, población pobre, población esclava. Y reciben unas monedas de algo del aparato público y tienen mucho miedo de perderlo. No le hablo de usted, no estoy hablando de casos personales. Le estoy diciendo que normalmente nosotros recibimos... Bien merecida a Lorena Lavecchia, quien es, gremialista de AEBU, ¿verdad? O sea, es trabajadora bancaria.
y nos va a dar una perspectiva, muchos ya la conocen, se han difundido videos de entrevistas que se han hecho en El Espectador, sobre todo, y alguna otra. Nos va a dar otro punto de vista entonces sobre este tema para seguir concientizando. Te paso, Nelly. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada agradecer a Alfredo fundamentalmente por la invitación. Estoy acá de todos modos, más allá de mi experiencia en el ámbito bancario, que es donde trabajo, en el Banco República, desde 1992. Quiero agradecer de todos modos la invitación e intentar contarles un poco desde mi experiencia como trabajadora y como integrante de una organización de trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es la visualización que nosotros hacemos de la inclusión financiera o de la bancarización obligatoria según cómo se mire? Entonces, en primer lugar, nosotros como trabajadores, lo primero que conseguimos vislumbrar, que fue anterior a la ley de inclusión financiera, fue cuando aparecen toda la reglamentación de las corresponsalías. Desde ahí, algunos de nosotros comenzamos a visualizar que a través de esas corresponsalías lo que iba a haber era una privatización de la tarea de los bancos del Estado, un pasaje del negocio de las empresas del Estado hacia empresas privadas y hacia bancos privados. Esto fue aproximadamente sobre el 2010, es decir, bastante anterior a la ley de inclusión financiera. Lamentablemente, bueno, en ese momento también hay internas dentro de los sindicatos bancarios, donde hay mayorías y hay minorías, y uno de acuerdo a el caudal electoral que tiene, también el manejo que puede tener dentro de su estructura y las posibilidades que puede tener, por ejemplo, de salir a la prensa o de hacer determinadas denuncias, y también de defender a aquellos trabajadores cuando realizan denuncias que están documentadas, porque a veces los trabajadores, también ha sucedido, realizan denuncias a su sindicato y con algunas connivencias que hay a nivel entre lo político y los trabajadores, lo que sucede es que esos trabajadores quedan en riesgo justamente por denunciar determinadas irregularidades. Esto es un poco para que nos posicionemos, más allá de que muchos de nosotros somos trabajadores y conocemos las internas. Creo que también es importante saber y entender, esto es un eje fundamental, la pérdida de independencia de clase que han habido en los sindicatos, en el movimiento sindical, a partir de la asunción de un gobierno de izquierda, y yo me tomo la libertad de ponerlo entre comillas. Entonces, nosotros lo que empezamos a visualizar fue que las corresponsalías, en particular en lo referente al Banco República, necesariamente iban a mejorar las condiciones de los bancos privados. ¿Por qué? Porque el Banco República era aquel que tenía mayor presencia en todo el país y no quería de repente ir a hacer un depósito a un Banco Itaú o a un Banco Santander o a un Scotiabank. Necesariamente esto eran las capitales departamentales, en algunas, porque en realidad la mayoría están en la zona de Maldonado, por ejemplo, donde hay mayor afluencia de dinero, hay mayores turistas, etc. Pero sí el que de alguna manera se iba a ver a la retranca era el Banco República, que ya tenía esa presencia en todo el país. Pero bueno, nuestras voces en ese momento no fueron escuchadas y tampoco teníamos una posición como para poder contarle a la ciudadanía que era lo que nosotros vislumbrábamos. Pero además, como nos pasa en Uruguay, no solamente hay que ser, hay que parecer. Entonces, a veces, por más que uno diga las cosas, si no tiene las pruebas de que eso está sucediendo, no tiene la documentación, no tiene la historia de esos hechos, también queda en la historia de, bueno, esto es lo que te parece a vos, a mí me parece que es para otra cosa. Es un análisis que cada uno puede hacer de la situación. Eso hoy, el tema de las corresponsalías, tuvo un eje fundamental porque los bancos del Estado se retiran, como es el Banco República, se retira del mercado, se retira de la atención a los usuarios. Nosotros es lo que determinamos, empezamos a tener clientes categoría A y clientes categoría B, es decir, de acuerdo al dinero que uno tenga en su cuenta, cómo será atendido y por quién, ¿no? Esto forma parte de lo que llamamos la inclusión financiera, es decir, para el Banco República o para los trabajadores del Banco República, el mandato que teníamos, por ejemplo, era aquellas personas que no tenían un plazo fijo, aquellas personas que no hacían un crédito, que no fuera un crédito social, que también podríamos discutir lo social de esos créditos, eran usuarios y no clientes, no eran considerados clientes.
A partir de ese hecho, que en realidad es una falacia, y ahora vemos cómo de alguna manera se vincula con el tema de las corresponsalías, estos trabajadores, a partir de la inclusión financiera, a partir de la pérdida de servicios, a partir del cierre parcial de sucursales, a partir de la eliminación de cajas humanas, a partir de los límites a las operaciones que hay dentro de los propios bancos para ser atendidos por un humano, implicó que aquellos de menores recursos necesariamente tuvieran que ir a los corresponsales. Y pongo un ejemplo, es decir, a partir del tema de las corresponsalías, desde la directiva del Banco República, lo que se planteó a los trabajadores fue la prohibición de realizar, por ejemplo, aceptar depósitos de los clientes inferiores a $8.000 o de poder proporcionar dinero menor a 30.000 pesos. Estamos hablando de 30.000 pesos que son miles de los trabajadores que no llegan ni siquiera a hacer un retiro de 30.000 porque no los cobramos. Entonces, todas esas personas necesariamente tienen que ir a un corresponsal privado al que el Banco de la República le paga comisiones mensuales. Nosotros en el año 2017 ya estábamos denunciando que el costo mensual de esas comisiones estaba en $1 millón por mes, lo que le pagamos a los Hábitat y a los Red Pagos, que son los grandes corresponsales actualmente en el Uruguay. Ahora el Banco República tiene un nuevo contrato con un administrador de corresponsales, esto es una empresa privada que se encarga de conseguir corresponsales en todo el país, ¿sí? A la que también le adelantamos dinero, que es una empresa que se llama Resonance, que también tiene un POS, que es Resonet, que se encarga de conseguir privados que están en el interior del país, en distintas ciudades y poblaciones, ¿sí? A la cual el Banco República le adelantó dinero para ese negocio y que también pudieron montar su negocio a partir de un préstamo del BID. Esto respecto a los corresponsales. Entonces, nosotros lo que visualizábamos por la diferencia salarial incluso, porque en realidad todavía nosotros tenemos como este prejuicio de que los trabajadores bancarios cobramos mucho dinero. En algunos bancos privados esto sucede, más allá de que los bancos privados también están teniendo sus etapas de precarización, es decir, están teniendo mayores ganancias a través de sus financieras, que son las tarjetas de crédito, y no necesariamente de los bancos, y las diferencias salariales son bien importantes, es decir, un salario básico de ingreso en la banca privada de 50.000 pesos y en el Banco República es de 30.000 pesos, estamos hablando de salarios nominales. Sin embargo, los trabajadores de los corresponsales, por laudos además en los consejos de salario, los salarios mínimos que estamos hablando es de 14.000 pesos por mes. Es ahí donde nosotros planteamos que no solamente hay un pasaje de negocio hacia empresas privadas como bancos privados o hacia corresponsales, sino también esto implica una precarización del trabajo, es decir, hay trabajadores que están realizando tareas que serían bancarias, en realidad lo que están percibiendo es la mitad del salario nominal. Más allá de que todos los uruguayos además estamos pagando $1 millón por mes, estamos hablando de mayo del 2017. Eso fue antes de que hubiera más operativa en los corresponsales que en nuestros cajeros automáticos. A partir de abril de este año, esto cambió, es inversamente proporcional. Es decir, nosotros ahora ya hay más operativa en los corresponsales que en los propios cajeros automáticos del Banco República. Así que, por lo tanto, nosotros estamos hablando de que ya estaríamos llegando a los $2 millones por mes de comisiones que los uruguayos estamos pagando a privados para que tengan trabajadores con salarios de 14.000 o 15.000 pesos por mes. Eso es una privatización, son muchas las privatizaciones que está enfrentando el Banco República, eso es una realidad, pero que nosotros empezamos además a documentar también, porque también hay, no digo en este colectivo o en estos colectivos seguramente, pero sí hay como una especie de creencia también de que las privatizaciones es para reducir los costos y agilizar determinadas trabajos o gestiones. En realidad lo que sucede en general con las empresas del Estado es que a partir de las malas gestiones que se hacen con ellas, de alguna manera luego esa mala gestión es lo que termina justificando para gran parte de la ciudadanía, que menos mal que ahora la tienen los privados y no siguen en poder del Estado, ¿no? Entonces también con la pérdida de educación y con la pérdida de conciencia y con la caída de los grandes ideales de alguna manera, también cada vez es más difícil de explicar en realidad este tipo de cosas. De hecho, desde la propia izquierda a veces se habla de tercerizaciones y no de las privatizaciones, ¿no? Eso, cuando nosotros pasamos algo de una empresa del Estado hacia un privado es una privatización y no una tercerización. En todo caso, una tercerización sería desde público hacia un público, desde un privado hacia un privado. La privatización del Banco República es bastante grande. Nosotros hablamos y denunciamos hablamos de despilfarro de los dineros públicos, justamente porque también contratamos empresas para realizar tareas de trabajadores genuinos, pero estas empresas lo que se encargan es una especie de manpower, lo que hacen es a su vez subcontratar
otros trabajadores. Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado lo que denunciábamos era que nosotros le pagábamos a una empresa por cada uno de sus trabajadores aproximadamente entre 500 y 600 pesos la hora, masiva. Esto es interesante porque el Estado recauda IVA de estas contrataciones cuando no puede recaudar IRPF por lo bajo de los salarios que pagan estas empresas. Entonces se paga 600 pesos la hora masiva por cada hora de estos trabajadores, pero el trabajador está percibiendo entre 87 y 100 pesos la hora. Entonces ahí lo que hay es una apropiación por parte de estas empresas, evidente, del salario de estos trabajadores, y al mismo tiempo todos los uruguayos, los trabajadores uruguayos, estamos financiando a estas patronales que se quedan también con nuestros dineros. Mientras que al mismo tiempo nosotros tenemos pérdida de servicios, donde no tenemos cómo tener acceso a nuestro efectivo, y cuando queremos que nos atienda una persona tenemos que ir a nosotros precarios a que nos atienda otro trabajador precario, porque el Banco República nos expulsa a partir de sus normativas de ser atendidos dentro de esas instituciones. Al mismo tiempo hay una pérdida de negocio, porque dentro de la inclusión financiera, lo cual es una falacia, como se comentaba más, aquí también estamos hablando de que la inclusión financiera surge a partir de la crisis que hubo mundial del sistema financiero en el año 2008, ¿sí? Entonces, más allá de que el Banco Mundial, que es quien lo impulsa, lo que establece es que es, bueno, acá hablamos de que es una premisa, ya la premisa es falsa. Nosotros cuando hablamos de que la inclusión financiera va a hacer algo en contra de la pobreza, nosotros ya en lo básico decimos, bueno, pero acá no alcanza con que yo tenga una cuenta en el banco para dejar de ser pobre. En todo caso dependerá de cuánta plata tenga en el banco y no de tener la tarjeta ni de la cuenta en el banco. Pero lo cierto es que hay una apropiación del dinero de los trabajadores y de los trabajadores más pobres por parte de los bancos. Pero también hay una posibilidad de mayor negocio por parte de bancos privados que antes no la tenían. Entonces, cuando yo voy a cobrar mi sueldo, voy a hacer un retiro en un corresponsal que no solamente trabaja para el Banco República, que también trabaja para el Itaú, que también trabaja para la Escotia, y yo quiero saber si tengo acceso a un préstamo sobre mi sueldo, que también en el orden de las retenciones entra primero. ¿Sí? Hay un trabajador que está en ese corresponsal, como decíamos, un trabajador que está cobrando entre 14 y 15 mil pesos por mes, en definitiva no tiene por qué decirme vaya y sáquelo en el Banco República, que hasta el momento tiene la tasa más baja, me puede decir que saque el préstamo en tal lado, que saque el préstamo en tal otro, y de hecho ni siquiera tiene por qué saber dónde le conviene sacar el préstamo, porque no es para lo cual está capacitado ese trabajador, no es porque sea un incapaz, es porque la empresa no se lo capacita, no tiene por qué saberlo. Entonces ahí también hay pérdida de negocio, porque también el usuario y también el trabajador es un cliente potencial. Ahora, esos clientes potenciales están siendo expulsados o pasados, no solamente a bancos privados, pero también a sociedades anónimas, en algunos casos propiedad del propio Banco República, como es Microfinanza Sociedad Anónima, que también Birla y TOCAF, es decir, el Banco República podría contratar directamente, según los asesores letrados, directamente a su empresa, porque es 100% de su propiedad, pero esta empresa no podría jamás subcontratar trabajadores, no sería una manera de burlar las normas de contabilidad, pero esto se hace y se hace de manera permanente. Pero además estos trabajadores que nosotros tenemos en los cajeros automáticos, que nosotros tenemos ayudando a los viejitos en las filas, que nosotros tenemos ayudando a los viejitos a darles los préstamos por internet ahora para que puedan tener un préstamo 5% más barato, son todos trabajadores de estas empresas, de estas sociedades anónimas o de empresas subcontratadas por estas mismas empresas, que también nuevamente estamos hablando de gente con salarios de entre 80 y 120 pesos la hora, cuando se paga un piso de 400 pesos la hora masiva por cada uno de estos trabajadores. En muchos casos con contratos a 30 días renovables, los propios contratos establecen que no tienen derecho absoluto a nada, no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a que se les asignen determinada cantidad de horas, no tienen derecho a saber en qué lugar van a trabajar, y van a trabajar solo si esta empresa de alguna manera así se lo solicita. No tienen derecho a reclamo de ningún tipo, y en algunos casos tampoco se les provee del propio contrato de trabajo, a veces es muy difícil incluso establecer esta situación. Pero también tenemos el tema de los becarios, que esto también es interesante de visualizar, porque estamos hablando del programa de Yo Estudio, convocaron y estuvieron haciendo manifestaciones producto de la pérdida de servicios que iban a tener del Banco República, sino que además ellos obligaron de alguna manera a que la Junta Departamental sesionara en Castillos, y de ahí surgió la iniciativa de convocar al directorio del Banco República y al ministro de Economía al Parlamento a que diera explicación respecto a la reestructura del Banco República, hacia dónde apuntaba. Esto se consiguió gracias a una movida de los vecinos de Castillos del departamento de Rocha. Lo cierto es que el directorio
directorio del Banco República fue al Parlamento y fue convocado. Lo cierto es que el ministro de Economía estuvo en el Parlamento dando explicaciones al respecto, pero no existía la cantidad de votos necesarios por parte de la oposición para frenar la reestructura del Banco República y esta Sergio Compus, cuyo abogado es Sergio Abreu, ex senador del Partido Nacional, por ejemplo, para que empecemos a ver un poco cómo se empiezan a mezclar en el poder y a partir de determinados negocios, ¿no? Las cosas, y porque uno ve que, claro, hay cosas en los discursos, pero luego no suceden en la realidad. La empresa de La Robla fue quien ganó, no, porque son contrataciones directas, además se escudan en algunos artículos también del TOCAF para que no haya una licitación pública. Entonces lo que se hacen son contrataciones directas. La empresa de La Robla fue contratada por más de 110 millones de dólares. Esto fue en lo inicial, porque a eso hay que agregarle no solamente los despilfarros en alquileres, en compras de equipos, etcétera, en consultoras también, ¿no? Es decir, la consultora Acciona, que no es la misma consultora, es Acciona con X, ya aclaro porque eso no lo dice, se mezclan. La consultora Acciona, por ejemplo, que es una empresa argentina, son todos sus socios argentinos, tienen 5 sociedades anónimas más en Argentina, todas hacen lo mismo, excepto una que puede girar en absolutamente cualquier rubro. A esa empresa, por ejemplo, nosotros ya le venimos pagando 4 millones de dólares para que nos asesore todo esto que está haciendo el Banco República. Y es la misma empresa que se denuncia, aparte de la investigación en el Parlamento, que también asesoró a ANCAP para la cementera, ¿sí? A la cual se le pagó 7 millones de dólares y nadie pudo nunca encontrar en qué los había asesorado exactamente, pero esa es una empresa que nosotros tenemos contratada actualmente en el Banco República. Entonces, de La Robla gana esa licitación, es una empresa que además estuvo formando parte de los viajes presidenciales a Venezuela y también a Asia, si no me equivoco, que también le vendió este paquete al gobierno de Venezuela, y esta inversión se hizo, entre otras cosas, producto de que la inclusión financiera así lo requería, ¿sí? Por todo lo que implican los sistemas informáticos. Tenemos el tema del POS, los POS también, que ahora están subvencionados. Cuando decimos subvencionados, decimos que en realidad somos los uruguayos los que estamos subvencionando los POS de estas empresas privadas, como San Nicolás, que también han aumentado los costos, porque esto tiene un costo para los empresarios también y para los comerciantes. Esos costos se trasladan luego a la ciudadanía, por lo tanto nosotros también estamos pagando más caro todo. Y además la ley de inclusión financiera, si bien establece determinados movimientos gratuitos, y esto ya va más volviendo otra vez a lo que hace a nosotros en nuestra vida cotidiana, estamos hablando de que la ley establece determinadas, porque en el momento cuando uno denuncia no hacen nada y parece que no importara, pero casualmente a los 3-4 meses esa persona desaparece del panorama. Claro, uno no se puede como atribuir que fue a partir de las denuncias que realizó. Este es el caso, por ejemplo, de Pablo Moyal, que fue director del Banco República, que también trabajó con Jorge Polgar en el Banco Hipotecario, porque tiene una empresa de auditoría externa, la empresa Stavros Moyal. Stavros Moyal es parte de la propiedad de señor Moyal, que fue director del Banco República durante este proceso del año pasado, por ejemplo. Nosotros estuvimos ocupando una agencia para que no se cerrara, estuvimos haciendo las denuncias de las privatizaciones, y era quien le hacía la auditoría externa, por ejemplo, a una empresa como Red Pagos, que es uno de nuestros corresponsales. Entonces ahí era donde uno se preguntaba, bueno, hasta dónde estamos hablando de una buena gestión, hasta dónde estamos hablando de convivencia entre el sector político con los empresarios, etc. Entonces, bueno, creo que no me quedó nada, no hay problema con plantear luego preguntas que tengan y tal. En el nivel de los créditos nosotros tenemos, el análisis de crédito también está privatizado, tenemos a CPA Ferrer, a KPMG, y la tercera es, hay otra tercera que no agarra prácticamente carpetas. Ellos fue parte del conflicto que hicimos el año pasado, también tienen 8 trabajadores, la memoria descriptiva sí lo establecía, eran 8 trabajadores, también de entre 13.000 y 15.000 pesos. Es extraordinario, ¿verdad? Momento para Martín Serra. honorable auditorio. Bueno, buenas tardes a todos. Quería iniciar los minutos que me tocan de presentación para hacer un pedido público. Cuando se empezó a instrumentar la ley de inclusión financiera, mal llamada inclusión financiera, el presidente Vázquez dijo que fue una ley que la gente estaba pidiendo a los gritos.
Así que si hay alguno de los presentes que tenga material gráfico de protestas del 18 de julio quemando cubiertas pidiendo bancarización obligatoria, les agradecemos que nos envíen, entren a la página, no la bancarización obligatoria, nos mandan un correo con fotos, con videos que tengan, porque la verdad nosotros buscamos y la verdad que no pudimos encontrar nada. Así que si alguien tiene esas manifestaciones exaltadas de la gente pidiendo a grito la bancarización, les pedimos nos envíen el material. Otra cosa que se sostiene a nivel del gobierno es que esto no tiene obligaciones para la gente. Capaz que el presidente, antes de promulgar la ley o de leerla, debería leerla más bien y leerla en profundidad, porque desde el artículo 10 al 19 se establecen obligatoriedades. Así que eso de que no es obligatoria, la verdad, las autoridades de gobierno tienen unos problemas de comprensión lectora bastante importantes. Un poco a colación con mostrara, o los medios de comunicación mostraran, por ejemplo, las discusiones que hay en el Reino Unido y en Rusia por parte de las asociaciones de comerciantes que se están quejando por los costos asociados a las tarjetas de crédito, a los POS. En Rusia, por ejemplo, los costos operativos de un POS llegan a representar el 10% de la ganancia neta de un comercio. Los están masacrando, el pequeño y el mediano comerciante. El grande tiene la misma situación que acá. Tiene la espalda financiera para... Según el Banco Central del Uruguay, en 2017 los pagos con tarjeta de crédito y débito en Uruguay totalizaron 10.887 millones de dólares, de los cuales 4.106 millones fueron en débito. ¿Se imaginan la cantidad de comisiones que se pagan por eso? La masa de dinero. La masa de dinero, les repito, que pasó por el sistema de tarjetas en Uruguay durante 2017, según el Banco Central del Uruguay, fue de 10.887 millones de dólares en un año. Una cantidad gigantesca de plata pasó por Uruguay y nadie se enteró. Nosotros nos enteramos por la justicia argentina, que hizo un profundo informe de que el cártel de Sinaloa había lavado esa cantidad de guita a un ritmo promedio de 70 millones de dólares por semana. Por semana. Durante 4 años. Durante una parte del gobierno de Mujica y una parte del gobierno de Tabaré Vázquez. Una de las cosas que mencionó el señor Porteiro, comentando los motivos verdaderos de su alejamiento del banco, manifestó: me voy antes de que me obliguen a hacer algo ilegal como le pasó a Fernando. A ese nivel estamos. Algo para... Tenemos a José Roca. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de los compañeros para decir algunos aspectos relativos a esta ley de bancarización financiera. Aunque resulta muy difícil agregar algo frente a la contundencia de los compañeros que me han precedido dentro de esta charla. De todas maneras, trataremos de recalcar